Bueno, bloqueo, entonces, ahora no. Bien, continuando entonces con el bloqueo del plano transverso torácico. Es una técnica regional nueva que proporciona analgesia a la pared torácica, bien, anterior medial, y puede disminuir la dosis de opioides postoperatorio. En realidad dice que es un bloqueo nuevo, pero es lo que antes por ahí también se conocía como el paraesternal, pero bueno, tiene algunas diferencias que las vamos a ir viendo. Como indicaciones, este bloqueo tiene indicación ante una esternotomía, las fracturas de esternón, las fracturas de costilla medial, ¿sí? También, por ejemplo, para cobertura medial para una cirugía mamaria, por ejemplo, un cuadrante superior o inferior medial, y también para cobertura medial de una incisión medial en la colocación de los marcapasos. Bueno, ahora no me pasa a mí. En cuanto a la anatomía, nosotros tenemos que el cuerpo del esternón va a estar inervado por las ramas cutáneas anteriores de los nervios intercostales de 2 a 6 y también por el plexo simpático alrededor de la arteria que vemos acá, la arteria torácica interna. Los nervios se encuentran entre el músculo intercostal interno, que es este que está acá, que como les decía, vieron que el músculo intercostal interno lo que hace es, sale por decirlo de alguna manera, del esternón, va hacia medial y después se hace posterior, obviamente, y acá, antes de llegar al proceso transverso, es lo que se transforma después en el ligamento intercostal interno, que hablábamos hoy para el paravertebral. Y después el ligamento, perdón, el músculo intercostal externo hace como el recorrido inverso. En la parte posterior es como una masa muscular que después pasa a generarse acá un ligamento intercostal externo, como más finito. La idea es, de este bloqueo, darle anestesia al esternón, bloqueando el nervio intercostal anterior, ¿sí? Que es esta parte. Va a estar, después por debajo del ligamento intercostal interno, proximal o medial al esternón, vamos a tener el músculo transverso torácico, que es este que está acá. Y en el medio de los dos, del músculo costotransverso y del músculo intercostal interno, vamos a tener la arteria torácica interna, que es lo que vamos a tener que tener cuidado, y a través de estos dos planos discurre el nervio intercostal. Entonces, si nosotros queremos dar analgesia a este plano, más que nada el esternón, para una esternotomía, vamos a tener que depositar anestésico local en el medio de las costillas de la tercera y la cuarta. Entonces, con eso nosotros cubriríamos toda la inervación del esternón. No son necesarias, como en el bloqueo paravertebral, por ejemplo, que hablábamos, las inyecciones múltiples, y lo que sí es necesario para cubrir todo el esternón es hacer inyecciones bilaterales. Entonces, acá es lo que, en cuanto a la técnica, yo traté de resumir lo más posible para que quede entendible, que el posicionamiento del paciente ideal es en equito supino. Y la técnica va a ser que vamos a colocar el transductor lineal, primero la sonda en un plano parasagital en la línea medio clavicular. Otra forma es, nosotros identificamos el esternón, vamos al espacio paraesternal, que es acá, que es donde íbamos cuando hacíamos el bloqueo
paraesternal y movemos la sonda hacia lateral. Si nosotros empezamos a identificar los espacios intercostales, primero vamos a ver el espacio para ver el bloqueo del pecto intercostal, que acá vemos la zona de anatomía, que vemos una costilla, otra costilla, y el pectoral mayor, el músculo intercostal externo y el músculo intercostal interno. Nosotros cuando queremos hacer un pecto intercostal, como su nombre lo indica, vamos a ir al plano en el medio de los dos, o sea, del pectoral mayor y el músculo intercostal externo. Es ahí donde nosotros depositaríamos si queremos hacer un pecto intercostal. La diferencia, ustedes dirán, ¿por qué está hablando tanto del pecto intercostal? Es que si nosotros giramos el transductor, o sea, en realidad desplazamos o barremos el transductor un poquito más hacia lateral, deberíamos empezar a ver eh, el plano que divide el músculo intercostal interno con el músculo transverso torácico, que es este espacio donde nosotros vamos a depositar el anestésico local. Entonces, con gran diferencia, si nosotros queremos saber, digamos, a qué espacio estamos yendo, uno, el pecto intercostal, depositamos el anestésico entre el pectoral mayor y el músculo intercostal externo, y si queremos depositar o hacer el TTP o el plano transverso torácico, vamos a ir más abajo, ¿sí? Vamos a hacer, entramos en plano y atravesamos el pectoral mayor, atravesamos el intercostal externo, el interno, y en ese plano, antes de la fascia endotorácica, deberíamos encontrar el plano transverso torácico. Por eso, siempre entre en la tercera y la cuarta costilla. En cuanto a la zona de anatomía, el TTP va a estar entonces, como les decía recién, entre el músculo intercostal interno y el músculo torácico, perdón, transverso torácico. Entonces, en esta parte vemos el pectoral mayor, la tercera costilla, la cuarta costilla, y en el medio los músculos intercostales. Por debajo del plano, de esta fascia transversa torácica, va a estar el músculo transverso torácico, y por debajo está la pleura. Entonces, cuando nosotros vamos a depositar el anestésico, vemos, igual que en el bloqueo paravertebral, el desplazamiento de la pleura hacia abajo. Cuando hacemos este bloqueo, nosotros vamos a tener que ver el trayecto de la aguja que va a impactar, por ejemplo, en el ángulo inferior o en el reborde inferior de la tercera costilla, y ahí, una vez que sentimos el resalto del plano transverso torácico, depositamos el anestésico local y vemos cómo baja la pleura. Complicaciones, como todo bloqueo que se realiza sobre la pared torácica: neumotórax, hemotórax. Es decir, es muy raro en realidad estas complicaciones, porque se supone que uno está mirando todo el tiempo el trayecto de la aguja y no debería avanzar más del resalto del plano torácico transverso. Puede haber punción pericárdica, inyección intravascular, es por ahí más factible porque nosotros, recordamos, estamos cerca de la arteria torácica interna, y después, por lo tanto, también puede haber toxicidad sistémica por anestésico local, el daño de esta arteria, si punzamos un hematoma, bueno, infección es muy raro, y también lesión neural. Eso es todo lo que tenía para contarles del plano torácico transverso, que por ahí me gustaba hablar del tema porque nosotros lo hacemos en el hospital para cirugía cardiovascular pediátrica,
Así que nada, les quería contar eso. Y la bibliografía que ocupé para esto son estas tres, y las últimas dos son del bloqueo para vertebrar. Listo.